Buenas tardes, bienvenidos al noticiero NRN. Hoy hablaremos de un caso muy polémico entre Facebook y Cambridge Analytica. Para empezar, debemos tener en cuenta las consideraciones dadas para este caso. Debemos saber que la protección de los datos personales son un derecho fundamental en Colombia, como lo exige el artículo 15 de la Constitución Política, donde se exige que la recolección y el tratamiento de los datos se respete la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución. Por otra parte, hay que tener en cuenta la Ley Estatutaria 1581 del 2012, que concibe la seguridad como un principio y un deber de obligatorio cumplimiento por parte de los responsables o encargados del tratamiento de los datos personales, y que los datos registrados en cualquier base de datos por entidades públicas o privadas en territorio colombiano, aunque su sede no sea en Colombia, debe regirse por la ley y bajo el principio de legalidad exige que el tratamiento de los datos se realice de manera como lo indique la ley y sus normas reglamentarias para otorgar seguridad a los usuarios. También la Corte enfatizó que es deber de los proveedores de servicios de redes sociales digitales o recolección de datos reforzar sus medidas de seguridad para proteger la información personal. Ahora sabemos que Facebook también trata la información proporcionada por los usuarios, como lo son los nombres de edad, fecha y fecha de nacimiento, entre otros, e información sobre el comportamiento de los usuarios en la red social. Teniendo en cuenta que Facebook es la red social con mayor número de usuarios en el mundo y en Colombia recolecta la información personal de millones de personas. También tenemos que saber que Facebook cuenta con un programa llamado Facebook Platform, que es un software que permite a terceros desarrollar o crear aplicaciones para que los usuarios puedan personalizar su perfil, y por medio de este programa las diferentes aplicaciones pueden acceder de manera automática a los datos personales de los usuarios de Facebook que ellos consideran públicos. Ahora vamos a hablar un poco más de los hechos que fueron informados por el diario británico The Guardian en alianza con otros periódicos el 17 de marzo del 2018. Donde dice que Cambridge Analytica había utilizado indebidamente los datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook, por lo cual se abrieron algunas investigaciones contra Facebook y Cambridge Analytica, donde se informó que la falla de la seguridad de Facebook en el caso de Cambridge Analytica afectó la información de alrededor de unos 146.697 personas en Colombia. Ahora vamos a seguir con mi compañero Isabel, que nos va a ampliar un poco más sobre este tema. Hola Nicolás, un poco increíble el escándalo que estamos viendo, ya que hoy en día todos usamos Facebook. La dirección de este caso consideró importante dar a conocer diferentes demandas en las cuales Facebook ya se había visto implicado antes, ante la Comisión de Datos de Irlanda, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Canadá, Australia, entre otros. Y lo más impresionante es que en todos los casos se acusa a Facebook de lo mismo: permitir a los creadores de aplicaciones tener acceso a información privada de los usuarios, y no solo a los usuarios, sino también de los amigos de los usuarios que usan dicha aplicación. Como lo vimos en el caso de la Universidad de Cambridge, donde solo 862 personas descargaron la aplicación y dieron acceso a sus datos. Mas, sin embargo, vendieron datos de 340.000 personas, de las cuales se recopiló información personal solo por estar en la lista de los que sí descargaron la aplicación. Los datos de estas 340.000 personas fueron vendidos con fines políticos en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos, y aunque Facebook estaba enterado de la venta, no se pronunció nunca ante lo sucedido. A lo cual se concluyó que Facebook no protegía la privacidad de sus usuarios y los puso en riesgo de manipulación. El día 26 de marzo se realizó una visita de inspección a Facebook Colombia SAS a revisar si la organización estaba cumpliendo con la normativa en protección de datos personales, en la cual se dio a conocer que el tema sobre los datos afectados en el caso de Cambridge Analytica estaba siendo centralizado en Estados Unidos y que lo único que se realizaba desde Facebook Colombia era remitir los comunicados oficiales. A esto, la dirección solicitó a Facebook Colombia SAS que respondiera si dentro del caso de Cambridge Analytica se había visto afectada la información de usuarios en Colombia y que diera la cantidad exacta de estos. Seguimos contigo, Laura. ¿Qué respuesta dio Facebook? Buenas tardes, Isabel. Así es. El ente encargado notificó que Facebook pone en riesgo la privacidad de los usuarios al permitir que compañías como Cambridge Analytica tengan datos personales de estos individuos. Además, la política de términos de servicios de Facebook dice que los desarrolladores deben respetar la privacidad de los usuarios. Sin embargo, en el escándalo se encontró que Facebook no cumplió ni siquiera su propia política corporativa
colectiva, y aún así, cuando tuvo conocimiento real de que se estaban usando las plataformas de sus datos de manera contraria a sus políticas, no exigió eliminar la información. La oficina del fiscal busca con esta demanda que Facebook asuma la responsabilidad y la exposición de datos de sus usuarios y desarrolle nuevas medidas que verdaderamente protejan los datos personales. La conclusión es: Facebook recolecta y maneja datos de miles y millones de personas y más de 31 millones de colombianos. 2. Facebook usa y circula datos de manera global. 3. Los hechos de las investigaciones y las actuaciones de protección de datos de 8 países del mundo como Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros, afirman que Facebook no ha adaptado medidas suficientes para implementar el uso de los datos por parte de terceros que contrarían la protección de datos de sus países. Y esto quiere decir que, en resumen, las medidas de Facebook no son nada adecuadas para proteger la información de millones de usuarios, lo cual es gravísimo, pues esto vulnera el tratamiento de información y la protección de los derechos humanos. Con la Ley 1581 del 2012, la Corte Constitucional exige lo siguiente: la protección de los datos de personas se debe manejar con todas las medidas necesarias para garantizar su efectividad. Y por último, Facebook deberá ajustar sus acuerdos comerciales para que el tratamiento de los datos personales cumpla lo establecido en la Ley 1581. El resumen de todo este escándalo es que se deberá verificar que se han implementado las medidas necesarias, que está operando con eficacia para poder proporcionar el grado de seguridad que exige el principio y el deber de seguridad de la Ley 1581 del 2012. Le preguntamos a algunos colombianos qué opinan del escándalo de la filtración de datos de Facebook a Cambridge Analytica y el reto que hay con los temas de protección de los datos en el mundo cibernético, y esto fue lo que respondieron. Yo opino que es una situación muy complicada porque los datos personales han comenzado a ser utilizados por las empresas para hacer dinero, y en ese sentido las personas no saben cómo se están manejando sus datos personales y los riesgos que esto implica en la protección de la privacidad de todas las personas. Entonces, en ese sentido creo que Facebook cometió un error, y las empresas que no han construido una política clara de manejos personales siguen cometiendo errores porque sobrepasan sus capacidades y violan los derechos de los consumidores y los usuarios que usan una plataforma, en este caso como Facebook. Bueno, yo creo que es increíble que nuestros datos estén siendo usados tan libremente por las compañías tan grandes como lo son Facebook, y que se estén lucrando de estos datos que le estamos proporcionando, cuando nosotros ni siquiera en muchos casos damos como el consentimiento o la autorización para que ellos puedan venderlos o tratarlos de la forma como lo están haciendo. También es importante saber que entre todas las demandas que se han visto involucrado Facebook, no se le ha impuesto unas multas como considerables. Como ciudadano y como usuario activo de Facebook, creo que esta plataforma debería tener unas restricciones más serias sobre el uso de estos datos y la protección de estos mismos. Y si no obedecen a estos, deberían ser sancionados de una forma más fuerte. Pero pues es increíble que después de más de 10 demandas en diferentes estados, la plataforma pueda seguir funcionando y haciendo mal uso de estos datos como si nada.